Gracias. Gracias al Señor por darme la oportunidad de estar con ustedes hoy otra vez. Hoy vamos a tocar en nuestra serie de la confesión de fe. Vamos a centrarnos en esta lección específica con respecto a algunas herramientas para estudiar la confesión de fe. Y yo quiero en esta noche introducirlos algunas herramientas y algunos principios, aunque básicamente lo que más voy a utilizar va a ser el Catecismo Bautista y la exposición que hizo Benjamin Beddon, un bautista particular del Catecismo Bautista, como una herramienta para poder explicar cómo estudiar la confesión de fe. Así que yo espero que esta clase sea muy interesante para ustedes y que realmente podamos sacar el máximo provecho al pensar o meditar en estas verdades preciosas. Así que lo que vamos a hacer es, yo les voy a pedir si ustedes tienen alguna copia del Catecismo Bautista. Si no la tienen, yo les hago llegar a través del pastor Ariel, pero yo voy a compartir aquí con ustedes una copia del Catecismo y también de la confesión para poder tratar el tema y poder irlo desarrollando. Así que solamente denme un minutito para abrir aquí mi copia del Catecismo Bautista y entonces de esa manera podemos comenzar a mirarlo y analizarlo. Voy a abrirlo acá. Muy bien. Muy bien. Empecemos considerando lo siguiente, mis hermanos. Hablemos del Catecismo Bautista y hablemos de algunas cosas que son importantes que tengamos nosotros en mente al tratar con esta herramienta tan importante. En primer lugar, espero que a nadie le sea difícil o le haga mucho ruido la palabra catecismo. Alguna vez yo estaba recomendando en alguna página de internet, el Catecismo Bautista es útil para esto, y alguien me puso catecismo en forma de pregunta, como diciendo, ¿cómo así nos recomienda un catecismo? Relacionándolo, por supuesto, con el catolicismo romano. Pero catecismo es una herramienta de poder entregar un contenido a través de preguntas y respuestas. Y ese ha sido un método que se ha utilizado a través de los siglos. La iglesia lo ha utilizado siempre. Y por supuesto es una forma de ayudar a fijar las ideas principales de diferentes temas. Y entre ellos, en nuestro tema, el tema doctrinal, es un asunto que sirve para fijar con atención las doctrinas preciosas que la palabra de Dios enseña. Los catecismos se hacen basados en un cierto contenido para poder aprender sobre algo en particular. Y entonces el Catecismo Bautista es una herramienta que fue diseñada, se cree, por uno de los bautistas particulares de antaño, William Collins, y ese catecismo se hizo basado en nuestra confesión de fe. Por eso el catecismo se convierte en una herramienta para estudiar la confesión de fe, porque en el catecismo nosotros podemos mirar tres cosas importantes que yo quiero mostrarles a través de ejemplos de cómo esto se puede ver o cómo tú puedes estudiar la confesión de fe teniendo el catecismo en la mano. Las tres cosas que hace el catecismo con respecto a la doctrina que está en la confesión de fe son, número uno, síntesis; número dos, explicación; y número tres, ampliación. Síntesis, explicación y ampliación. Yo quiero mostrarte cómo tú puedes entender mejor nuestra confesión de fe cuando tú trabajas con el Catecismo Bautista en la mano, de manera que esto te ayuda a poder hacer alguna de estas tres cosas: o síntesis, o una explicación mayor, o una ampliación. Así que quiero que consideres conmigo lo que encontramos en la confesión de fe. Voy a compartir mi pantalla y vamos a volver al capítulo 6 para dar un ejemplo. En el capítulo 6 nosotros encontramos lo que tiene que ver con la doctrina de la caída del hombre por causa de la desobediencia de Adán. Quiero que notes, voy a leer brevemente lo que dice aquí, solo para poder recordar un poco lo que tenemos. Aunque Dios creó al hombre recto y perfecto y le dio una ley justa, la cual habría sido para vida si el hombre la hubiera guardado, y amenazó su transgresión con la muerte, aún así el hombre no permaneció mucho tiempo en esta posición de honor, usando Satanás la sutileza de la serpiente para seducir a Eva, y luego por medio de ella seduciendo a Adán, quien sin ninguna compulsión, es decir, sin ninguna coacción, sin haber sido empujado u obligado a eso,
al comer del fruto prohibido, transgredió voluntariamente la ley de su creación y el mandato que les había sido dado, lo cual agradó a Dios permitir, conforme a su sabio y santo consejo, habiéndose propuesto ordenarlo para su propia gloria. Yo quiero que notes que aquí se habla claramente del pecado. Fíjate, párrafo 2. Nuestros primeros padres, por este pecado, cayeron de su justicia original y de su comunión con Dios, y nosotros en ellos, por lo cual la muerte sobrevino a todos, viniendo a estar todos muertos en pecado y enteramente corrompidos en todas las facultades y partes del alma y del cuerpo. Todo lo que encontramos en este capítulo 6 es lo que sucedió, ¿verdad? Aquí en el 6:3 se muestra cómo eso fue transmitido a toda la posteridad a través de generación ordinaria y cómo el juicio de Dios cae sobre todos. Y entonces, este capítulo enseña claramente el hecho de que el pecado entró en el mundo. Pero yo te voy a hacer una pregunta. ¿Pero qué es el pecado? ¿Qué es el pecado? Si tú tienes un niño o tienes un joven o tienes alguien a quien estás tratando de enseñarle, la pregunta básica que te podría hacer es, bueno, pero defíneme qué es el pecado. Ya sé que eso fue lo que los padres cometieron. Ya sé que eso trajo condenación al mundo entero. Ya sé que eso nos trajo conflicto, pero yo quiero entender mejor qué es el pecado. Mira, la primera característica de lo que hace el catecismo bautista es sintetizar la doctrina. Sintetizar la doctrina. Quiero compartirte ahora el catecismo bautista y quiero que veas cómo el catecismo nos resuelve esta pregunta de una manera sencilla, yendo a la pregunta 17. Mira, voy a ver la pregunta 17. Mira lo que dice. ¿Qué es el pecado? Y entonces responde. El pecado es cualquier falta de conformidad con o transgresión de la ley de Dios. Nota, en el capítulo 6 de la Confesión de Fe, nosotros tenemos toda la dimensión bien profunda de lo que el pecado causó, de lo que el pecado trajo como consecuencia, de lo que ahora somos por causa de ese pecado inicial. Pero la pregunta, ¿qué es el pecado? Que es una pregunta esencial, es una pregunta importante, te ayuda a ser respondida a través de lo que el Catecismo Bautista te lo dice. Y de esta manera nosotros podemos ver cómo el catecismo sirve como una herramienta para sintetizar lo que nosotros debemos creer sobre la doctrina. Déjame hacerte aquí un comentario que podría ser útil con respecto a este tema. El catecismo se hizo pensando en la necesidad de que las familias entendieran correctamente la doctrina cristiana. La doctrina cristiana para nuestros padres, como ustedes lo leyeron conmigo en esa clase introductoria donde vimos la carta introductoria, no era simplemente llenar la mente de conocimiento o de cosas que los hombres debían saber, sino que ellos dicen que la causa por la que ellos creían que había tal destrucción de la verdad de Dios, del pueblo de Dios, tal vida que se estaba viviendo, era consecuencia de la falta de devoción familiar. ¿Te acuerdas que leímos eso? Y el hecho de no estar guiando o enseñándole a los hijos. La necesidad de tener un catecismo fluye o es parte del resultado de querer enseñar a los más pequeños de manera sintética, de manera clara, pero resumida, qué es lo que enseña la palabra de Dios sobre ciertas cosas. Quiero recordarte aquí a manera de exhortación pastoral la importancia que tiene que nuestros hijos aprendan lo que dice la doctrina. Porque cuando la pueden repetir, la pueden decir, tú puedes explicársela y puedes pasar un buen tiempo de culto familiar tomando la pregunta del catecismo y meditando en lo que ella dice, cómo la Biblia enseña eso. Pero los niños lo repiten de memoria a través de simplemente memorizar esta pregunta y esta respuesta. Quiero animarte, si nunca has utilizado el catecismo bautista para los cultos familiares o si no estás celebrando cultos familiares, yo quiero desafiarte a que no pase un día más sin que lo hagas. Qué dolor y qué peso en el alma puede tener un hombre o una mujer que puede hablar del evangelio con todo el mundo menos con sus hijos. Y eso es algo que nosotros tenemos que quitarlo de en medio y comenzar a afrontar esa responsabilidad con alegría.
Es un privilegio enseñarle a nuestros hijos la palabra. Y tienes que leerles la palabra y tienes que cantar con ellos la palabra. Pero el catecismo lo que hace es sintetizar la doctrina de la palabra. Un niño puede memorizar y repetir de memoria esta pregunta 17. ¿Qué es el pecado? El pecado es la transgresión de la ley de Dios. Y ese tipo de cosas ayudan a explicar mejor nuestra confesión de fe. Pero déjame darte otro ejemplo de esta idea de sintetizar. Mira, voy a compartir otra vez la confesión de fe y vamos a ver si hay algún estudiante muy aplicado aquí que me diga en qué capítulo está la doctrina de el llamamiento eficaz. ¿Alguno se acuerda? Demasiado tarde. 10. Está en el capítulo 10, el llamamiento eficaz. Parte de la estructura sobre la que se levanta el edificio. Esto es lo que Dios hace para que nosotros estemos en un pacto con Él. Pero nota, si yo te pregunto, ¿qué es el llamamiento eficaz? Mira cómo la confesión lo repite y luego quiero que veas la ayuda que constituye el catecismo bautista. En la confesión dice, a quienes Dios ha predestinado para vida, le agrada llamar eficazmente en su tiempo señalado y aceptable por medio de su palabra y su espíritu, sacándolos de ese estado de pecado y muerte en que están por naturaleza la gracia y la salvación por medio de Jesucristo, iluminando sus mentes espiritual y salvíficamente para que entiendan las cosas de Dios, quitándoles su corazón de piedra y dándoles un corazón de carne, renovando sus voluntades y, por su poder omnipotente, determinándolos a lo que es bueno y atrayéndolos eficazmente a Jesucristo. Pero de tal modo que vienen libérrimamente, habiendo sido hechos dispuestos para ello, por su gracia. En esta definición, nosotros tenemos una definición bien amplia de lo que es el llamamiento eficaz. Pero quizás tú estás estudiando esto y tú dices, sí, pero yo quisiera saber con exactitud, con claridad, ¿qué es el llamamiento eficaz? ¿Qué es? Entonces, vamos a esa primera característica de lo que hace el utilizar al catecismo como una herramienta. El catecismo sirve como una síntesis de la doctrina. Quiero que me acompañes a ver ahora el catecismo bautista y quiero que veas conmigo lo que dice el catecismo con respecto a esta misma pregunta o este mismo tema. Y tenemos que irnos para eso a la pregunta 34. La pregunta 34 dice, ¿qué es el llamamiento eficaz? Mira cómo lo responde, mira la brevedad de la respuesta en comparación con lo que dice la confesión, pero por supuesto completamente basado en la confesión. Dice, el llamamiento eficaz es la obra del Espíritu de Dios, mediante la cual, al convencernos de nuestro pecado y miseria, al iluminar nuestras mentes en cuanto al conocimiento de Cristo y a renovar nuestras voluntades, Él nos persuade y nos capacita para abrazar a Jesucristo, quien es ofrecido libremente a nosotros en el Evangelio. Mira cómo el catecismo sintetiza lo que significa el llamamiento eficaz y cómo nosotros podemos entenderlo. Todo esto está en el párrafo 1 del capítulo 10, pero aquí está resumido y presentado de una forma en síntesis, de manera que tú puedas repetir, decirlo, enseñarlo, entenderlo de una mejor manera. Lo mismo pasa con otras cosas, por ejemplo, la justificación. Recuerda que el capítulo 11 de nuestra confesión de fe habla de la justificación. La justificación aparece a través de diferentes capítulos, pero en el Catecismo Bautista es la pregunta 36. Mira lo que dice la pregunta 36. ¿Qué es la justificación? Respuesta: la justificación es un acto de la libre gracia de Dios en el que Él perdona todos nuestros pecados y nos acepta como justos ante sus ojos, solo por la justicia de Cristo que nos es imputada y que recibimos solo por la fe. Lo mismo sucede con la pregunta 37, ¿qué es la adopción? Todo esto es una síntesis. ¿Qué es la adopción? Respuesta: la adopción es un acto de la libre gracia de Dios
mediante el cual somos recibidos en el número de los hijos de Dios y tenemos derecho a todos sus privilegios. ¿Ves? ¿Cuál es mi punto al poder considerar el catecismo como la primera herramienta de interpretación o de ayuda para entender la confesión de fe? Usa el catecismo. Alguien me dice, pero pastor, ¿para qué lo debería usar? Y yo te repito, porque el catecismo sintetiza la doctrina. Y tú puedes, al mirar cómo el catecismo presenta la doctrina de manera sintetizada o resumida, tú puedes ir al capítulo de la confesión y entender mucho mejor qué es lo que se está tratando de plantear a través de las palabras que hay en ese párrafo. Así que la primera herramienta es el catecismo bautista, y el catecismo bautista tiene una primera característica: sintetiza o hace una síntesis de la doctrina. Pero ahora quiero mostrarte otra cosa que el catecismo bautista también hace, y eso es: el catecismo bautista explica, no solamente sintetiza, explica. Mira, vamos a hacer un ejemplo de esto también mirando nuestra confesión. Quiero que, por favor, tenme mucha paciencia hoy. Quiero mostrarte esto con argumentos. Quiero mostrártelo a través de nuestra confesión y cómo se puede usar. En el capítulo 8, la confesión habla de Cristo el mediador, y nosotros tenemos cómo Él fue elegido por el Padre. Él fue, le dio un cuerpo y todo lo que Él necesitaba para poder cumplir su oficio como mediador. Pero cuando llegamos al párrafo 9, se nos dice algo precioso, y luego en el 10 se amplía un poquito más. El párrafo 9 dice: este oficio de mediador entre Dios y el hombre es propio únicamente de Cristo, quien es, y nota aquí se habla de su oficio, como profeta, sacerdote y rey de la iglesia de Dios. Aquí tú tienes una clave que es doctrina profunda, que está puesta en nuestra confesión de fe. Y alguien podría decir, ¿cómo sé qué significa esto de que Cristo es profeta, sacerdote y rey? Aquí básicamente se lo están mencionando, pero no se lo está explicando. Bueno, en el párrafo 10 tú tienes una explicación un poco más detallada de por qué necesitábamos estos oficios. Y quiero que lo leamos, pero luego quiero que vayamos al catecismo para que tú veas cómo en las preguntas 26 a la 29 esta explicación se expande y te hace una explicación de qué significa profeta, sacerdote y rey. Mira lo que dice el párrafo 10. Este número y orden de oficios son necesarios, pues por nuestra ignorancia tenemos necesidad de su oficio profético. Él tenía que venir como un profeta por causa de nuestra falta de conocimiento, de ignorancia, de no conocer a Dios verdaderamente. Por eso tuvo que ser un profeta. Pero dice, por nuestra separación de Dios y la imperfección de nuestros mejores servicios, entonces necesitábamos su oficio sacerdotal. Voy a pintarlo de otro color solo para poder mostrar aquí el argumento. Por nuestra ignorancia necesitamos al profeta. Por nuestra separación de Dios y la imperfección de nuestros mejores servicios, necesitamos al sacerdote para reconciliarnos con Dios y presentarnos aceptables a Él. Esta es otra de las razones. Pero luego dice, y por nuestra renuencia y total incapacidad para volvernos a Dios y para rescatarnos de nosotros mismos, a nosotros mismos, y protegernos de nuestros adversarios espirituales, necesitábamos su oficio como rey. Así que nosotros vemos aquí los tres oficios que aparecen presentados aquí, ahora un poco más explicados, pero todavía no en toda la profundidad para poder entender bien lo que eso quiere decir. Entonces yo les invito que para poder profundizar en esto o buscar la explicación de lo que aparece en el párrafo 9 y que se explique en el párrafo 10, vayamos al Catecismo Bautista. Quiero que veas conmigo el Catecismo Bautista en las preguntas 26 a la 29. Voy a abrirlo aquí y voy a compartirlo para que puedas verlo conmigo, 26 a la 29. Mira lo que dice el catecismo y mira cómo amplía la idea. ¿Qué oficios ejerce nuestro Cristo como nuestro redentor? Cristo como redentor nuestro ejerce los oficios de profeta, sacerdote y rey. Y nota, aquí añade algo que es muy importante. Tanto en su estado de
humillación como en su estado de exaltación. Luego, dice 27, ¿cómo ejerce Cristo el oficio de profeta? Cristo ejerce el oficio de profeta al revelarnos por su palabra y su espíritu la voluntad de Dios para nuestra salvación. Quiero que pares ahí y pienses conmigo. ¿Qué está haciendo el catecismo aquí con respecto al capítulo 8, párrafo 9, donde dice que Cristo vino como un profeta? ¿Sabes qué está haciendo? Te lo está explicando. El hecho de que Él es un profeta significa que ese oficio Él lo cumplió al revelarnos por su palabra y su espíritu la voluntad de Dios para nuestra salvación. Él vino a mostrarnos, Él vino a revelarnos, Él vino a decirnos cómo hacerlo. Y esto es una explicación de lo que veíamos en la confesión. Mira luego, pregunta 28. ¿Cómo ejerce Cristo el oficio de sacerdote? Cristo ejerce el oficio de sacerdote al haberse ofrecido a sí mismo como sacrificio una sola vez para satisfacer la justicia divina y reconciliarnos con Dios, y al hacer intercesión continua por nosotros. Nota cómo Cristo ejerce su oficio de sacerdote. Aquí tú lo tienes explicado. Él lo hace al haberse ofrecido como el sacrificio por nuestros pecados, pero luego por hacer intercesión por nosotros. En las dos cosas se nos está explicando en qué consiste este oficio sacerdotal. Vamos a mirar en tercer lugar cómo hace o ejerce el oficio de rey. Cristo ejerce el oficio de rey al someternos a Él mismo, al gobernarnos y defendernos, y al restringir y conquistar todos los enemigos suyos y nuestros. ¿Ves la forma en la que se expande o se explica lo que está en el capítulo 8, párrafos 9 y 10? Y cómo aquí se explica de una mejor manera, de manera que si tú estás estudiando ese capítulo de la confesión de fe, esta es una herramienta eficaz, porque te permite volver a lo que esto significa y puedes profundizar en lo que ella tiene para decirnos. ¿Me estoy haciendo entender, mis hermanos amados? ¿Sí? ¿Se entiende la forma? Muy bien. Ahora, vemos entonces que el catecismo bautista es una herramienta vital para el estudio de la confesión de fe, y les he dicho que se puede utilizar o se puede ver su utilidad en tres cosas. En primer lugar, que funciona como una síntesis de la doctrina. Número dos, que sirve como una explicación de ciertas doctrinas que la confesión no explica en detalle, pero que el catecismo los explica a través de preguntar y responder. Pero luego hay una ampliación. Y esta es la última cosa que el catecismo hace. Hay una ampliación. Y quiero que puedas considerar conmigo otra vez nuestra confesión de fe y que puedas mirar uno de los asuntos clave, que por cierto es uno de los asuntos debatidos. ¿Y cuál es ese asunto? El hecho de la ley de Dios estando vigente en la vida de los creyentes. La ley es algo que tenemos que seguir guardando. La ley es algo a la cual nosotros estamos y nos debemos someter. Y entonces la razón que uno tiene que dar es, bueno, depende, pastor, a qué se refiere con la ley. Si se refiere a la ley como un pacto de obras, de ser salvo por medio de nuestra conducta, no, nosotros no estamos bajo esa ley. Nosotros estamos bajo Cristo. Pero si usted se refiere a la ley como la norma de conducta para nuestra vida basada en la ley moral inquebrantable, eterna de Dios, sí, entonces sí estamos bajo esa ley como una regla de vida para el creyente. De hecho, eso es lo que nuestra confesión de fe nos enseña. Pero aquí es donde viene la ampliación y quiero que ustedes presten mucha atención. Voy a leer lo que dice la confesión de fe. ¿Quién me dice? Estoy desafiándolos a que me respondan un par de cositas. Dice con las manos. ¿En qué capítulo está donde habla de la ley? No veas la confesión, tírame un número por ahí. ¿Alguno, así sea con las manitos? ¿No? ¿No? A ver, estoy contando, Jesús. ¿Cuánto hiciste? 10 y de ahí 5. Excelente. 19. Muy bien. Ahora, en el capítulo 19 se habla sobre la ley, pero quiero que notes lo que dice
Y quiero que notes lo que no dice. ¿Ok? Esto es la parte importante de nuestro ejercicio ahora. Mira lo que sí dice, capítulo 19 de nuestra confesión de fe. Dice el capítulo 19. Dios dio a Adán una ley de obediencia universal escrita en su corazón y un precepto particular. Aquí está hablando de lo primero. Luego dice que la misma ley fue escrita primero en el corazón del hombre y continuó siendo una regla perfecta de justicia después de la caída. Y fue dada por Dios en el monte Sinaí en 10 mandamientos y escrita en 2 tablas de piedra. Los 4 primeros mandamientos con respecto a Dios y los otros 6 con respecto al hombre. 3. Además de esta ley, comúnmente llamada la ley moral, agradó a Dios dar una ley ceremonial. Y también vemos que Dios le dio una ley judicial al pueblo de Israel. Pero luego dice en el párrafo 5, la ley moral obliga para siempre a todos, tanto los justificados como a los demás, a que se la obedezca. Y no solo en lo referente a la materia contenida en esta, sino también en lo que se refiere a la autoridad de Dios, el Creador, quien la dio. Tampoco Cristo en el Evangelio cancela de ninguna manera esta obligación, sino que la refuerza mucho. Así que aquí vuelve a repetir que nosotros no estamos bajo la ley en el sentido de un pacto de obras, lo que mencionaba hace un momento, pero la ley sigue siendo de gran utilidad en el sentido de que es una regla de vida que nos informa acerca de la voluntad de Dios y su deber, los dirige y los obliga a andar en conformidad con esta, etcétera, etcétera. La confesión de fe enseña que la ley moral está en vigencia y que los hombres, todos, no solamente los justificados, todos los hombres debemos someternos a esta ley. Ahora, aquí entonces hay un tema que nuestra confesión de fe no aborda, pero que el catecismo puede servir como una gran explicación o ampliación de este tema. Y eso es lo que tiene que ver con la ley moral y cómo esta ley moral tiene que ser entendida por nosotros. El Catecismo Bautista dedica desde la pregunta 60, ya les voy a mostrar la pregunta, en adelante, se encarga de mostrar una gran parte del catecismo, se encarga de mostrarnos cómo es que el creyente debe entender la ley moral hoy en la forma en la que está vigente y cómo deberíamos conducirnos. Nota, la confesión de fe te dice que estamos bajo la ley moral como una regla de vida para todo lo que hacemos, pero no te explica todos los detalles con respecto a cómo entender esos 10 mandamientos. Pero ¿sabes quién sí lo hace? El Catecismo Bautista. Y el Catecismo Bautista te enseña los principios que se aprendían, se aplicaban en la Reforma Protestante de cómo interpretar la ley. Y ellos lo aplicaron y lo entendieron de esa manera. Y esto ciertamente fue de gran utilidad para los creyentes y lo sigue siendo hasta el día de hoy. Quiero darte un ejemplo y vamos a voltear ahí en nuestro Catecismo Bautista para que puedas ver algunas de estas preguntas. Son muchísimas las que lo tratan, pero yo quiero ir desde la pregunta 49. Empieza hablando lo siguiente. De hecho, desde la 46 hasta la 87 habla de los mandamientos. ¿Dónde está resumida la ley moral? En los 10 mandamientos. ¿Cuál es el resumen de los 10 mandamientos? Amar a Dios y amar al prójimo. ¿Cuál es el prefacio de los 10 mandamientos? Yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. ¿Qué nos enseña ese prefacio? Que Él tiene la autoridad, que Él tiene una doble autoridad. Pero entonces comienza a centrarse en cada mandamiento y esto es lo que yo quiero que veas. Nuestro catecismo sirve como una ampliación de lo que la confesión menciona como una doctrina. Belén, Mónica, Jonathan, todos ustedes están bajo la ley moral como una regla de vida. Eso es lo que dice la confesión. Pero alguien puede decir, ¿cómo eso se ve en la práctica? ¿Cómo lo entiendo en mi propia vida? Ahí es donde el catecismo forma o juega un papel bien importante. Por ejemplo, lo que hacen es notar qué es lo que dice el mandamiento. El primer mandamiento es: no tendrás dioses ajenos delante de mí.
Pero luego dice, ¿qué se demanda en el primer mandamiento? ¿Qué es lo que te está pidiendo? El primer mandamiento demanda de nosotros que conozcamos y reconozcamos que Dios es el único Dios verdadero y que es nuestro Dios y que lo adoremos y le glorifiquemos como corresponde. Demanda que le conozcamos y reconozcamos y que lo adoremos y le glorifiquemos. Eso es lo que demanda el primer mandamiento. ¿Y qué es lo que prohíbe el primer mandamiento? El primer mandamiento prohíbe negar o no adorar y no glorificar al Dios verdadero como Dios y como nuestro Dios, y dar esa adoración y gloria a algún otro, la cual es debida solo a Él. Aquí está lo que prohíbe. Pero ahora, ¿qué es lo que nos enseña especialmente con las palabras delante de mí en este primer mandamiento? Estas palabras delante de mí nos enseñan que Dios, quien ve todas las cosas, toma nota de y le desagrada mucho el pecado de tener cualquier otro Dios. Fíjate que una de las reglas hermenéuticas cuando se trató con la ley es que la ley no solamente es, o la ley moral no solamente es lo que te dice, sino que lo que te dice te está mandando lo contrario. Lo que te dice que no hagas, no matarás. Lo contrario es una orden. Si te prohíbe matar, te está ordenando tener que cuidar tu vida, preservar tu vida y la de los demás. Si te dice no tendrás dioses ajenos, lo que nos está mandando es a no hacer eso, pero sí hacer el adorarle, buscarle, glorificarle con todo nuestro corazón. ¿Ves? Y cuando un creyente tiene eso delante de sus ojos, puede comenzar a entender cómo vivir la ley moral. Así tú tienes los 10 mandamientos explicados en detalle con qué es lo que se manda, qué es lo que se prohíbe, cuáles son algunas de las bendiciones anexadas a esa realidad. Todo eso está para que nosotros podamos ampliar el párrafo de la confesión que dice que la ley hoy es una regla de vida para todo aquel que la está en Cristo Jesús y para todos los hombres también. Mis hermanos, quiero saber si hasta aquí estoy siendo claro con este primer ejercicio con respecto a el catecismo bautista. ¿Alguien tiene alguna duda o pregunta para poder tratar aquí sobre el catecismo bautista o alguna duda, así sea general, sobre el catecismo? Son muy bienvenidas si las tienen y hoy es una buena oportunidad para poder hacerlo. Mi hermana Belén. Sí, le quería consultar. ¿La ley moral tiene que ver con la conciencia? Muy bien, esa es una excelente pregunta relacionada con lo que estamos mirando. La ley moral siempre va a estar relacionada con la conciencia, pero no es lo mismo que la conciencia, porque la conciencia puede pervertirse y comenzar a decirnos algo que es incorrecto y que aunque sabe lo que la ley moral dice, puede llegar a pervertirse de tal manera que puede llegar a endurecerse o puede llegar a hipersensibilizarse en cosas que Dios no dice que es pecado. Entonces, la conciencia, digámoslo así, tiene que ser calibrada, tiene que ser estandarizada a la luz de lo que la ley de Dios demanda y esa ley ha sido puesta en nuestro corazón, pero también ha sido puesta y revelada claramente a través de los 10 mandamientos. Así que digamos que por causa de la caída, este conocimiento natural de la ley los hombres lo siguen teniendo, pero está profundamente distorsionado. Por eso necesitamos calibrar lo que la ley nos dice y nos repite. Me gusta dar este ejemplo, mi hermana Belén. Imagínense que usted escribió un papel con una pluma azul, con una viroma azul. Y entonces lo que usted hizo fue copiar una hoja de un libro que estaba en una biblioteca. Pero cuando usted salió de la casa donde copió esa hoja, cayó agua y la tinta de esa hoja se manchó. Y entonces, aunque usted puede ver un poco y sabe que está escrito ahí, no puede verlo tan claramente. La única manera de poder entender correctamente lo que usted había escrito ahí es volver a la biblioteca, abrir el libro y comenzar a volver a calibrar ese papel para entender qué dice, porque en ese manchón de agua podría incluso hasta distorsionar lo que se decía, ¿sí o no?
Y esa es la ventaja o la bendita realidad de tener la ley moral revelada de manera que nosotros la podemos conocer. Y no solamente está en usted de una manera intrínseca por causa de la naturaleza, sino que Dios la reveló con claridad para que los hombres pudiéramos calibrar nuestro corazón, nuestra conciencia, nuestros temores a la luz de lo que realmente Él está demandando, porque eso es lo que Él quiere de nosotros. ¿Sí, mi hermana? Sí, gracias, Jorge. Con mucho gusto, mi hermana. ¿Alguna pregunta más sobre esto que estamos mirando, sobre el uso del catecismo? Mi plan al hacer esto es que ustedes puedan irse súper, como dicen ustedes, enchufados con esta idea de poder. Enchufado en Venezuela era otra cosa, era la gente conectada con el gobierno que le daban puestos, así que hay que traducirlo en cada país, pero que queden enganchados con la idea del catecismo y que lo usen, que lo tengan en la mano como un recurso, que no es simplemente preguntas y respuestas. Esto fue hecho a la luz de nuestra confesión de fe y hay cosas que a veces el catecismo sintetiza, a veces te las explica y a veces te las amplifica. ¿Y cuál es mi recomendación? Mira cuando estés leyendo algo en la confesión de fe y digas, está hablando de la adopción. Ve al catecismo y busca qué dice sobre la adopción. Capaz que le dedica una pregunta, dos preguntas, tres preguntas, pero a través de esas preguntas se puede sintetizar, a veces se puede explicar cosas que la confesión no dice completamente, o se puede incluso ampliar cosas que no están en la confesión. Y todo eso es parte de una herramienta que sirve para entender mejor lo que nosotros tenemos en nuestra confesión de fe. ¿Estamos todos claritos, mis hermanos? ¿Sí? Muy bien. Me alegro mucho por eso. Vamos entonces a continuar, si no hay ninguna pregunta más, vamos a continuar mirando otra herramienta que es bien importante y quizá en la que se nos termine nuestro día de clase de hoy, pero eso es la exposición del Catecismo Bautista hecha por Benjamin Beddome. Esto que les voy a decir ahora es un tesoro, ¿ok? Así que anhelo que lo guarden en su corazón. Hubo un bautista particular llamado el pastor Benjamin Beddome, que por cierto fue un hombre excepcional. Fue pastor de su iglesia por 52 años. Y dicen que literalmente murió después de haber predicado un culto, murió un lunes o martes, y que ya en los últimos años ya no podía ni siquiera caminar y lo llevaban cargado y él predicaba sentado, porque su mente todavía estaba lúcida, pero su cuerpo, ustedes saben, en esos años los cuerpos se deterioraban y no habían todo el medicamento que ahora hay. Y entonces ese hombre fiel hizo algo. Él quiso poder explicar que su gente pudiera saber cómo usar el catecismo bautista. Así que lo que él hizo fue que a las 114 preguntas del catecismo bautista, a cada una de ellas, él le añadió muchas preguntas y respuestas para tratar de explicar, abordar todavía de manera más específica ciertas cosas que el catecismo dice y él lo quería probar bíblicamente. Así que el catecismo de Beddome no es otro catecismo, es el catecismo bautista, el que acabamos de hablar, que tiene 114 preguntas, pero el de Beddome se le llama correctamente una exposición bíblica del catecismo bautista. Y lo que él hizo fue expandir más y más y más lo que tenía que ver con las doctrinas que están dentro de la confesión. Y yo quiero compartirles hoy, en estos minutos que nos quedan, una de mis favoritas. Yo tuve el privilegio de traducir este catecismo y les digo, fue un honor sentarme y terminé sintiendo que era amigo de Beddome, conociendo lo que decía, lo que ponía, lo que analizaba. Qué bendición para mi alma leer esto. Así que quiero compartir con ustedes un pequeño extracto de esto que puede ser de ayuda y quiero que veas conmigo lo que se hace cuando se habla del pecado. ¿Te acuerdas que cuando se habla del pecado en nuestra confesión de fe no encontramos mucho, sí o no? Solamente se dice que Adán y Eva pecaron y por causa del pecado, todo lo que hay, las consecuencias del pecado, pero una definición como tal o mirar en detalle el pecado no lo encontramos tan claramente en la confesión. Por lo tanto, el catecismo lo que hace es
expandir esta idea y nosotros la entendemos, pero Vedom hace algo increíble. Yo quiero que me permitas abrir aquí el catecismo de Vedom. Dame solo un minutito para poder abrirlo aquí. Y quiero mostrarte cómo Vedom aborda el tema del pecado y de cómo el pecado tiene que ser entendido con respecto a los agravantes de quien peca. Esto es una cosa que a mí pastoralmente me exhortó el alma de una manera profunda. Quiero mostrarles. En el Catecismo Bautista, vamos a buscar primero aquí, dice lo siguiente. Catecismo Bautista. Pregunta 88. Mira cómo expande un poquito más el tema relacionado con el sufrimiento de aquellos que hacen lo malo. Mira, ¿son todas las transgresiones de la ley igualmente abominables? ¿Has escuchado esa pregunta de que si todos los pecados son iguales delante de los ojos de Dios? ¿Sabes qué es lo que creemos sobre esto? No, no todos los pecados son iguales delante de los ojos de Dios. Hay pecados que son más abominables que otros. Algunos pecados, responde el catecismo, en sí mismos y por causa de diversos agravantes, son más abominables que otros ante los ojos de Dios. Aquí la palabra que nos queda en el aire, porque tú dices, bueno, ¿qué querrá decir eso en el catecismo? Agravantes. ¿Cuáles podrían ser los agravantes a los que se está refiriendo nuestro catecismo? Bueno, Vedom agarra esto y hace una cosa extraordinaria. Mira lo que voy a compartirte aquí el catecismo de Vedom, que no es otra cosa que el catecismo bautista, pero expandido. Mira lo que hay aquí. Vamos a buscar la misma pregunta, la pregunta 88. Vamos a buscar la pregunta 88. 30, 25. Muy bien. Fíjate, la pregunta, la misma. Y la respuesta es la misma. ¿Son todas las transgresiones de la ley igualmente abominables? Algunos pecados en sí mismos y por causa de varios agravantes son más abominables que otros ante los ojos de Dios. ¿Ves? Esa es la pregunta 88 del catecismo. Lo que está en negrilla y en esta letra grande, en respuesta, esto es el catecismo bautista. Lo que empieza a partir de este párrafo debajo es la explicación de Vedom. Quiero que veas cómo funciona y por favor, toda tu atención, que esto es extraordinario. Mira lo que hace. Empieza así. ¿Conoce Dios todos nuestros pecados? Sí. Hace pregunta, responde y pone un texto bíblico como prueba. Ante mi rostro están, Oseas 7:2. ¿Son todos los pecados atroces ante los ojos de Dios? Sí. Lo provocan a ira. Deuteronomio 9:18. Pero ¿son todos igualmente atroces? No. Aún verás mayores abominaciones que estas. Ezequiel 8:15. Se dice mayor abominaciones, significa que hay cosas que son peores. ¿Y será el castigo por el pecado proporcional a los agravantes del mismo? Sí. Estos recibirán mayor condenación. Marcos 12:40. Por cierto, ¿te acuerdas cuando el Señor dijo que si se hubieran hecho estas obras que se han hecho en Capernaum, se hubieran hecho en Sodoma o en Gomorra, que el juicio hubiera sido más tolerante? Bueno, está diciendo que el juicio por mayor conocimiento es mayor que aquel de aquellos que no tenían tanto conocimiento. Así que sí hay una diferencia en el juicio y en el castigo. Pero quiero que veas ahora los agravantes y cómo él lo explica. Por favor, escúchalo y te ruego, déjame hablarte pastoralmente, ¿ok? Esto es algo que realmente llega al corazón cuando uno lo escucha con la seriedad que requiere. ¿Son agravados los pecados por el que peca? Sí. Noten, todos los pecados son horrendos, pero dependiendo de quién peca, no solo qué pecado comete, sino quién peca, el pecado es peor. Dice en Miqueas 2:8, mi pueblo se ha levantado como enemigo. El hecho de que se levante un pueblo como enemigo de Dios es algo malo, pero que su pueblo se levante como enemigo es algo peor. ¿Sí o no? Esa es la idea ahí.
Mira, ¿qué más? ¿Son más atroces los pecados de los ancianos que de los demás? Y aquí está hablando de los ancianos, hablando de hombres, no de los ancianos de la iglesia, sino de hombres que deberían estar en, en un lugar de privilegio, hombres que tendrían que ser considerados hombres sabios de la iglesia, hombres con sabiduría, casi siempre relacionado con su vejez también. Sí, dicen Ezequiel 8:12. ¿Has visto lo que hacen en la oscuridad los ancianos de la casa de Israel? ¿Son más atroces los pecados de los ministros que los de los demás? Sí. Jeremías 23:11. Tanto el profeta como el sacerdote están corrompidos. ¿Son más atroces los pecados de los magistrados que lo de los demás? Sí. ¿Y los pecados de los profesores eminentes? Sí, claro que son peores. Pablo dice, entre los cuales están Himeneo y Alejandro. Pero también son agravados los pecados por causa de quién es el ofendido. Sí. ¿Contra quién sacáis la lengua? Son agravados especialmente los pecados que se cometen directamente contra Dios. Sí. Son agravados especialmente los pecados que se cometen contra Cristo. Sí. Son agravados especialmente los pecados que se cometen contra la persona del Espíritu Santo. Sí. Son agravados los pecados que se cometen contra los superiores. Sí. Son agravados los pecados que se cometen contra cuerpos o grupos de personas y comunidades enteras. Sí. Y los pecados que se cometen contra las almas de los hombres. Sí. ¿Es la presunción un agravante del pecado? Sí. ¿Es el conocimiento un agravante del pecado? Sí. Es decir, al soberbio y al que conoce, su pecado es más grave que aquel que no es soberbio y aquel que es un ignorante. ¿Es el endurecimiento ante la reprensión un agravante del pecado? El que no se arrepiente cuando lo exhortan, el pecado de ese hombre todavía es mayor y más grave, sí. Y la perseverancia en el pecado es un agravante, sí, sí. ¿Son agravados los pecados que se cometen contra la luz de la naturaleza? Sí. ¿Son agravados los pecados deliberados? Sí. ¿Son agravados los pecados públicos? Sí. ¿Son agravados en gran manera los pecados contra la misericordia? Sí. Es decir, cuando recibes tanta misericordia y sigues pecando, tus pecados son más graves que los de cualquier otro. ¿Son agravados en gran manera los pecados contra o aún a pesar de los juicios? Sí. ¿Son agravados en gran manera los pecados contra mandatos expresos? Sí. Y los pecadores contra nuestros propios pactos y los pecados contra nuestros propios pactos y compromisos? Sí. ¿Es un agravante el pecado cometerlo sin vergüenza? Sí. ¿Es un agravante del pecado cometerlo con deleite? Sí. ¿Es un agravante del pecado jactarse de ello? Sí. ¿Puede el lugar ser también un agravante del pecado? Sí. ¿Y el tiempo? Sí. Sí. Esta parte de aquí, déjenme solo decirlo. El lugar en donde se peca y en el momento en el que se peca son una muestra de mayor juicio sobre esos pecados. En medio de la bendición de Dios, de su gracia, de tranquilidad, de felicidad, de saber que Dios es bueno, y pecar es muy grave y no es igual que hacerlo en cualquier otra ocasión. Los pecados que cometemos los pastores son más graves que los que comete cualquier persona. Estos son algunos de los principios por los que muchos hombres creen que hay pecados que si los pastores los cometen, quedan completamente fuera del ministerio. No porque no se puedan restaurar en cualquier otra persona, siempre se puede restaurar al hermano caído. Pero la gravedad del pecado por causa de quién lo comete, de lo que conoce aquel que lo cometió,
y a veces de la perseverancia con la que lo comete, hace que sea algo en lo que simplemente no hay restitución. Esas cosas son bien graves. Mientras traducía esto, lo traducía llorando, lo traducía con la misma convicción que tengo mientras les hablo a ustedes ahora mismo. Esto es un tema serio y es un tema que tiene que ver con agravantes de pecado. ¿Deberíamos tener en cuenta los agravantes del pecado en nuestras confesiones? Sí. Pero aunque tengan agravantes, ¿podemos esperar que sean perdonados? Sí. Sí. Yo soy el que borro tus transgresiones por amor a mí mismo. Qué bendición es tener a nuestro Dios, ¿sí o no? Amén. Volvamos a la idea de lo que estamos mirando. ¿Qué hace el catecismo de Bedón? El catecismo de Bedón, como ustedes ven, que no se debería llamar catecismo de Bedón, el catecismo bautista, explicación. Hermano, Sí, sí, mi hermano. porque seguro me voy a olvidar. ¿Cuáles son los pecados de la luz de la naturaleza? Algo así que dijiste. Sí, los pecados de la luz de la naturaleza tienen que ver con las cosas que un hombre puede conocer o saber a través de simplemente su observación de lo que Dios ha creado. Por ejemplo, los pecados de homosexualidad son pecados en contra de la luz de la naturaleza. Los pecados de idolatría son pecados en contra de la luz de la naturaleza, pero tiene que ver con aquello que es antinatural. Antinatural. Esa es la idea. Y tiene su agravante. Tiene su agravante. Eso es más grave que esto otro, porque nunca se va a poder alegar de ignorancia. ¿Por qué la homosexualidad o el lesbianismo es algo tan grave y agravado por la palabra de Dios de quienes lo cometen? Porque nadie va a poder decir nunca que no sabían. Porque simplemente es en contra de la naturaleza, en contra de lo que Dios estableció. Y eso tiene un agravante. ¿Sí? Bien, entonces, ustedes pueden ver, mis hermanos, que en el catecismo aparecía la palabra agravante, pero Bedom lo que hizo fue exponernos qué es lo que significa esa palabra a la luz de la palabra de Dios. Y a partir de ahí él construye todo este tema relacionado con una explicación del pecado, que no todos los pecados son igualmente castigados y que finalmente hay agravantes y hemos visto los agravantes. Puedes ver cómo es tan útil esta exposición que hace Bedom al poder tomar la pregunta del catecismo que está basada en la confesión y expandirlo todavía mucho más. Yo quiero mirar un ejemplo más o dos más con Bedom rápidamente para que puedas considerarlo conmigo. Quiero compartir contigo otra vez el Catecismo Bautista. Vamos a mirar lo que el Catecismo Bautista dice y vamos a conectarlo con la confesión de fe, pero luego quiero mostrarte cómo Bedom lo amplifica. Mira la pregunta 25. La pregunta 25 del Catecismo dice así. ¿Cómo Cristo siendo el hombre de Dios se hizo, cómo Cristo siendo el Hijo de Dios se hizo hombre? Cristo, el Hijo de Dios, se hizo hombre al tomar para sí un verdadero cuerpo y un alma racional, al ser concebido por el poder del Espíritu Santo en el seno de la Virgen María y haber nacido de ella, pero sin pecado. Ahora mira la pregunta 30. ¿En qué consistió la humillación de Cristo? Nosotros vemos en la confesión de fe en el capítulo 8 que Cristo definitivamente se humilló. Y se humilló haciéndose hombre y tomando forma de hombre y en forma de siervo. Pero quiero que notes cómo lo explica el catecismo para poder entender mejor la humillación. Esto te explica mejor que lo que dice la confesión, no te ayuda a ampliarlo, pero Bedom le da una exposición increíble. Dice la respuesta, la humillación de Cristo consistió en haber nacido y haberlo hecho en una humilde condición, nacido bajo la ley, sufriendo las miserias de esta vida, la ira de Dios y la maldita muerte de la cruz, en haber sido sepultado y haber permanecido bajo el poder de la muerte por un tiempo. Nota que lo que hace aquí el catecismo es explicar que la humillación tiene que ver con algunas cosas.
Primero, haber nacido. Segundo, haberlo hecho en una condición humilde. Tercero, haber nacido bajo la ley. Cuarto, sufriendo las miserias de esta vida. Quinto, también la ira de Dios. Sexto, y la maldita muerte de la cruz. Séptimo, en haber sido sepultado. Octavo, y haber permanecido bajo el poder de la muerte por un tiempo. Mira todas las cosas que incluye esta humillación de Cristo. Nació humilde, vivió bajo la ley, sufrió las miserias de esta vida, la ira de Dios, la maldita muerte de la cruz, fue sepultado y permaneció bajo el poder de la muerte por un tiempo. Nota, todo esto de aquí solamente está dicho en este párrafo, en esta pregunta, la pregunta 30. Solo está dicho, pero necesitamos un poco más de explicación, ¿sí o no? Cuando tú encuentras esto, tú puedes ir a tu amigo Bedon y puedes preguntarle qué significa esto. Y básicamente lo que él hace es dividir esto que he pintado de colores, lo divide en párrafos explicándote qué es lo que dice. Así que vamos a lanzarnos a ver a Bedon ahora y a entender qué es lo que esta pregunta quiere decirnos. Esto es maravilloso y otra vez de esas cosas que uno no puede olvidarse después de leerlas o pensar en ellas. Pregunta 30. Pregunta 30. Mira lo que dice la pregunta 30. ¿En qué consistió la humillación de Cristo? Tienes la misma respuesta. La humillación de Cristo consistió en haber nacido, haberlo hecho en una humilde condición, nacido bajo la ley, sufriendo las miserias de esta vida, la ira de Dios y la muerte maldita de la cruz, en haber sido sepultado y haber permanecido bajo el poder de la muerte por un tiempo. Las mismas cosas que ya vimos, ¿sí o no? Está exactamente lo mismo. Pero ahora mira lo que comienza a hacer. ¿Se humilló Cristo? Voy a hacer un poquito más grande. ¿Se humilló Cristo? Sí. Dice que se despojó a sí mismo. ¿Era necesario que Cristo se humillara? Sí. Así está escrito que el Cristo padeciera. ¿Se humilló Cristo en su nacimiento? ¿Ves? Por haber nacido, sí, porque dice que tomó forma de siervo. ¿Nació Cristo en un linaje pobre? Sí. Fue como raíz de tierra seca. ¿Y nació Cristo en un lugar pobre? Sí, Belén era pequeña entre las familias de Judá. ¿Fue provisto Cristo pobremente? Sí. Ella dio a luz un hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. ¿Era esto muy diferente de su estado anterior, de su estado de gloria y exaltación? Claro que sí, porque siendo rico por amor a vosotros se hizo pobre. Ahora nota, lo primero que está mirando en este primer párrafo es, nació, pero no solo nació, sino que nació en una condición humilde. Nota de qué manera preciosa nos ayuda a pensar en esto. Nació pobre, en una familia pobre, en una ciudad pobre, con una pobre provisión. Todo eso es parte de su humillación. Pero ahora veamos qué significa esto de bajo la ley. Segundo párrafo. ¿Nació Cristo bajo la ley? Sí. Él nació de mujer y nació bajo la ley. ¿Fue circuncidado? Sí. Él fue circuncidado el 8º día conforme a la ley. Y al estar circuncidado, ¿estaba él obligado a guardar toda la ley por eso? Sí. El que se circuncidaba entraba bajo la línea de ese pacto y tenía que guardar toda la ley. ¿Y guardó la ley realmente? Sí lo hizo. ¿Observó Cristo tanto la ley ceremonial como la moral? Sí. Él fue a las fiestas y también nunca pecó. Y no solo obedeció los preceptos de la ley, sino que también soportó los castigos de la misma, sí. Dice en Gálatas 3:13 que él se hizo maldición por nosotros. Pero luego vamos a la siguiente parte de este párrafo. Nacido bajo la ley significa nacido bajo una imposición puesta por Dios. Pero ahora habla de las miserias de la vida.
Y esto es muy interesante. Mira cómo presenta las miserias de la vida en el siguiente párrafo. ¿Cristo sufrió las miserias de esta vida? Sí. Mira lo que dice. Él fue un varón de dolores. ¿Fueron sus tentaciones una dificultad para él? Sí. Él mismo padeció siendo tentado. ¿Fue su poco éxito una dificultad para él? Poco éxito se refiere aquí al hecho de que no eran muchos los que lo seguían, no eran muchos los que lo escuchaban, no era una persona exitosa según los estándares del mundo. ¿Y fue eso algo difícil para él? Claro que sí. Dice que él fue entristecido por la dureza de sus corazones. ¿Fueron los sufrimientos de sus amigos una dificultad para él? Sí, porque cuando Jesús vio a María llorando, se conmovió profundamente en el espíritu y se entristeció. ¿Fueron las contradicciones por parte de sus enemigos una dificultad para él? Sí, él soportó la hostilidad de los pecadores contra sí mismo. ¿Hubo oposición contra su doctrina? Sí. Decían que se extraviaba o que engañaba a la gente. ¿Fueron calumniados sus milagros? Sí. Cuando los fariseos lo oyeron, dijeron, este no expulsa a los demonios, sino por Belcebú, el príncipe de los demonios. ¿Y fueron tergiversadas sus mejores acciones? Sí. Mirad, un hombre glotón y bebedor de vino, amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores. ¿Ves en qué consisten las miserias de la vida? Las miserias de la vida es estar rodeada por gente que sufre y también estar en un mundo de gente pecadora y perversa. En eso consisten las miserias de la vida. Y Cristo lo padeció también. Pero eso nos lleva a otro párrafo. Y ese párrafo es el que viene a continuación en nuestra lista aquí al principio. También la ira de Dios. La ira de Dios. Vamos a ver cómo se plantea eso en el párrafo siguiente. Esto sigue siendo parte de las miserias de la vida. ¿Fue Cristo desconocido para el mundo? Sí. ¿Fue despreciado? Sí. ¿Fue injuriado? Sí. ¿Fue perseguido? Sí. ¿Tenía Cristo una morada fija? No. ¿Tenía Cristo algún tipo de manutención segura? No. ¿Fueron poco amables sus compatriotas? Sí. ¿Resultaron ser falsos muchos de sus amigos? Sí. ¿Y fueron ingratos aquellos a los que él concedió favores? Sí. ¿No fueron 10 los que quedaron limpios? ¿Y los otros 9? ¿Dónde están? Esas son las miserias de la vida. Cristo las padeció por nosotros. Traición, abandono, poco éxito, ingratitud, tergiversación de sus palabras, calumnias. Todo eso él lo padeció por amor a nosotros. Pero luego habla de la muerte. ¿Fue la muerte otro ejemplo de su humillación? Sí. Dice que se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Este párrafo que está aquí es al que yo me refiero especialmente y quiero que le prestes toda tu atención. Mira la manera preciosa en la que ve donde escribe esto. ¿Fue dolorosa la muerte de Cristo? Sí. Fue una muerte de cruz. ¿Fue vergonzosa su muerte? Sí. Él soportó la cruz menospreciando la vergüenza. ¿Fue maldita su muerte? Sí, porque la Biblia dice, maldito el que cuelga de un madero. ¿Sufrió él en su cuerpo? Sí, porque hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo una vez y para siempre. Mira cómo comienza a describir su perfecta humanidad y su sufrimiento en todo su cuerpo. ¿Sufrió él en su sentido del tacto? La Biblia dice, horadaron sus manos y sus pies. ¿Sufrió él en su sentido del gusto? Sí, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. ¿Sufrió él en su sentido de la vista? Sí, porque dice que los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza. ¿Sufrió él en su sentido auditivo? Sí, los que pasaban le injuriaban. ¿Sufrió él en su sentido del olfato? Sí, lo llevaron a un lugar llamado Gólgota, que significaba lugar de la calavera.
Sufrió Cristo también en su alma. Sí. Ahora mi alma se ha angustiado. Y fue este el más doloroso de todos sus sufrimientos. Sí. Él estaba en agonía. Qué impresionante descripción de su humanidad, ¿sí o no? ¿Qué tan hombre era Cristo? Yo te voy a decir qué tan hombre era. Completamente hombre, con un cuerpo humano y un alma humana. Y cuando sufrió la maldita cruz y la maldita muerte de la cruz, la padeció como hombre en cuerpo y alma. Todos sus sentidos fueron adoloridos y también su alma. Esa es la humillación de Cristo. ¿Te das cuenta qué profundidad, qué gloria hay detrás de estas reflexiones y de estas preguntas que solamente nos llevan a exaltar al Señor? Esto es una herramienta vital para nuestro estudio de la confesión de fe. ¿Sufrió Cristo a manos del Padre? Sí. Él fue herido de Dios. ¿Sufrió a manos de Satanás? Sí. Porque la promesa era que él le iba a herir en el calcañar, ¿te acuerdas? ¿Y sufrió Cristo a manos de hombres? Sí. Esta hora y el poder de las tinieblas son vuestros. ¿Fue traicionado por sus discípulos? Sí. El diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote que lo entregara. ¿Fue abandonado por el resto de sus discípulos? Sí. Todos los discípulos le abandonaron y huyeron. ¿Fue acusado falsamente? Sí. Procuraban obtener falso testimonio contra Jesús. ¿Fue condenado injustamente? Sí. Porque Pilato dijo, no encuentro delito en este hombre. Y aún así lo acusó y lo sentenció. ¿Y fue él ejecutado de manera inhumana? Sí, porque fue azotado, coronado de espinas y obligado a llevar su propia cruz. Murió Cristo para mostrar la justicia y la santidad de Dios. Sí. Murió Cristo para representar la gran maldad y malignidad del pecado. Sí. Murió para darnos ejemplo de paciencia y resignación ante la voluntad divina. Sí. Murió Cristo para glorificar aquella ley que el hombre ha quebrantado. Sí. Murió Cristo para destruir a Satanás. Sí. Murió Cristo para romper el poder del pecado. Sí. Murió Cristo para traer una justicia justificadora. Sí. Murió Cristo para procurar para nosotros el derecho al cielo. Sí. Fue por los elegidos que Cristo murió y murió así. Sí. Porque amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Fue sepultado? Sí. ¿Fue sepultado a expensas de otro? Sí. ¿Permaneció bajo el poder de la muerte por un tiempo? Sí. ¿Y eso fue parte de la humillación de Cristo? Sí. Mira la parte pastoral finalmente. ¿Deberían los sufrimientos de Cristo hacer temblar a los pecadores? Sí. Porque si en el árbol verde hacen esto, ¿qué sucederá en el seco? ¿Y deberían los sufrimientos de Cristo hacer que los santos se regocijen? Sí. Pero jamás acontezca que yo me gloríe, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Qué preciosa reflexión y qué forma tan gloriosa de estudiar nuestra confesión de fe. La confesión dice que Cristo sufrió y se humilló. El catecismo nos dice que fueron como 7 u 8 cosas en las que consistió su humillación. Pero Bedom nos explica con detalle, bíblicamente, qué es lo que estaba en la mente de los editores de la confesión y del catecismo al hablar de estas cosas como los agravantes del pecado o el sufrimiento del Señor. Y de esta manera la confesión de fe sirve o puede ser estudiada a través de la ayuda del Catecismo Bautista y de la exposición bíblica del Catecismo de Bedom. Así que el consejo práctico para esto es, la estructura del Catecismo Bautista es muy sencilla. Tiene hasta la pregunta 43 lo que tú tienes que saber.
y de la pregunta 44 a la 114, ¿qué es lo que tienes que hacer? Esas son las dos formas que tiene, las dos partes del catecismo. Y ahí está el Padre Nuestro, están los 10 mandamientos, están las cosas relacionadas con el estado eterno, el pecado. Solo es cuestión de saber dónde buscar. Y entonces cuando estés estudiando un capítulo de la Confesión de Fe, puedes ir al Catecismo Bautista. Y si encuentras algo en el Catecismo Bautista que lo expanda, tenlo por seguro que Vedom te va a ayudar a entenderlo todavía mucho mejor. En nuestra próxima clase, mis hermanos, vamos a poder estudiar dos herramientas más, que son un libro que se llama La verdad triunfa sobre el error y finalmente las exposiciones de la confesión de fe que se han hecho, tanto la del Dr. Waldron como la del Dr. Renihan, para que ustedes sepan cómo usarlas y cómo tener todo eso sobre la mesa. Después de esa clase que tendremos, vamos a empezar a estudiar capítulo por capítulo. No vamos a hacer algo muy profundo, pero sí panorámico, claro y con contexto histórico y doctrinal, lo que hay en cada capítulo de la confesión de fe, con el propósito de seguir creciendo, seguir avanzando, seguir teniendo un entendimiento más apropiado de nuestra fe confesional. Muy bien. Quiero saber si hay preguntas o dudas en esta noche sobre lo que hemos visto. Ariel. Jorge, querido, mira, me pide Franco que te transmita esta pregunta. ¿Dónde se puede conseguir en físico el catecismo? El Catecismo Bautista lo pueden conseguir a través de los hermanos que están en Bahía Blanca. Yo les mando el contacto ahora mismo. Ustedes pueden imprimirlo. De hecho, quiero decirles algunas cosas. Como ustedes ven, y espero que se hayan notado, tengo una pasión seria por el Catecismo Bautista, nuestra confesión y Vedom. Hay un triángulo que me llena el corazón. Pero quiero decirles esto. El Catecismo Bautista es una herramienta poderosísima para sentarte con tus hijos y explicarles la doctrina. ¿Ves que es sencillo? Y digámoslo de esta manera. Te sientas con tu familia, lees el catecismo, la pregunta, la respuesta, la repiten en voz alta, tratan de memorizarla, pero luego les explicas. Y para explicárselas, tú tienes a tu amigo Vedom. Tú lo puedes leer en privado, ver cómo se conecta, cuáles son las cosas que él dice. Y entonces, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, lo que vimos de la humillación. Yo puedo decir, mira, Cristo se humilló y el decir que el haber nacido, parte de su humillación, eso significa, vamos a pensar, voy a hacer como que estoy hablando con mis hijos. ¿Te acuerdas, Jorgito Esteban, dónde nació? Sí, papá, nació en un pesebre, ¿ves? Eso es una humillación, es parte de la humillación. ¿Y tenía mucho dinero cuando nació? No, no tenía dinero. Imagínate, lo pusieron ahí con los animalitos. Muy bien. Eso es parte de su humillación, pero hay más. No solo eso, sino que vivió una vida llena de pobreza, con las miserias de la vida, que es caminar en medio de este mundo con gente que sufría, él sufriendo por ellos, sufriendo lo que el mundo le hacía. Pero entonces llego finalmente a la cruz y digo, la cruz es parte de su humillación. Y como yo ya leí a Vedom, le puedo decir esto a mi hijo Jorge Esteban. ¿Sabes? ¿Te acuerdas que nosotros tenemos 5 sentidos? Sí, papá. Bueno, Cristo padeció en esos 5 sentidos cuando estaba en la cruz. Él sufrió a través de la vista cuando veía a la gente moviendo la cabeza y diciendo, ¡ja! A otro salvó, ¿por qué no se puede salvar a sí mismo? Él lo vio, también lo oyó. Le dieron vinagre, también lo probó. Estaba en un lugar que le decían el lugar de la muerte o de la calavera, seguramente con olor a muerto y a cuerpos en putrefacción. Todo eso él lo sufrió, pero también en sus manos, el tacto fue atravesado en manos y pies. Él sufrió y esa fue su humillación. ¿Ves? No necesito ser un gran teólogo. Si tú lees a Vedom y reflexionas lo suficiente, puedes conectar los puntos para enseñar verdaderamente, profundamente estas cosas a través de solamente leer la pregunta y la respuesta del catecismo. Quiero animarte. Hemos hecho todo el esfuerzo para publicar de diferentes formas. Tenemos el catecismo ilustrado, que es básicamente el catecismo con dibujos y quiero mostrárselos aquí solo para que lo tengan como una referencia. Pero el catecismo ilustrado es una cosa que realmente nos encanta que esté a la disposición,
porque esto sirve para que nuestros hijos puedan ver qué es lo que hay. Mira esto de aquí, te lo voy a compartir para que lo veas aquí. Voy a compartir aquí un ratito para que veas cómo se ve este catecismo ilustrado. Esto lo hizo un hermano aquí en los Estados Unidos. Nosotros tuvimos el privilegio de poder publicarlo en español. Pero este catecismo tiene preguntas del catecismo bautista con ilustraciones que hizo este hermano. A mi computadora que está lentita hoy. Entonces, así. ¿Quién es el primer y principal ser? Y entonces, este tipo de figuras se tienen en un libro que sirve para que se pueda leer, preguntar, y entonces de esta manera los niños pueden mirarlo. También ese mismo lo hicimos para pintar, donde los dibujos vienen en blanco y negro para que los niños puedan pintar. Tenemos ese mismo catecismo solo de lectura, como el que te he estado mostrando durante toda la clase. Ese viene en forma de un librito solo de lectura. Y estamos publicando en esta semana o la que viene una edición del catecismo que es con... Estoy un poquito cansado del viaje, pero este catecismo tiene para apuntes. Déjame mostrarte cómo se ve. Solo quiero darte ideas para que veas qué es lo que tenemos y qué es lo que se puede seguir trabajando en casa. Esto solo tiene la finalidad de que se use en casa y que sea de ayuda. Mira, esto es lo que estamos haciendo ahora. El que se va a imprimir en Argentina. Mira aquí. Así es como se ve este último que lo estamos sacando la próxima semana. Se ve así. Tienes, la pregunta viene del otro lado, pero la pregunta está aquí. Esta página va del lado de acá en la impresión. Y entonces tienes para poder escribir o hacer tus apuntes sobre lo que ves o reflexionas en la pregunta, de manera que pueda ayudar a ser también reflexiva. Y quiero leerte solamente algo que puse aquí. Tuve el privilegio de hacer el prólogo de este libro. Y mira lo que puse, porque es algo que realmente creemos. ¿Por qué otra edición del Catecismo Bautista? Sencillamente porque creemos que esta herramienta intencionalmente doctrinal, históricamente y útilmente diseñada, puede ser hoy, al igual que lo fue en el pasado, una gran bendición en la vida de nuestras familias e iglesias. Y como editorial, anhelamos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para contribuir al uso de esta herramienta y hacerla más accesible al pueblo de Dios de habla hispana. Esto es lo que va a estar en este libro que se está por publicar. Y la idea es la misma, es todo lo mismo. Esto está gratuito en nuestras páginas, no el ilustrado, pero sí los otros, donde se puede descargar, leerlo. Está ahí a la mano. No se necesita mucho, pero se necesita que nosotros tomemos la decisión de poder utilizarlo como una herramienta fiel en nuestras casas. Quiero animar. ¿Cuál sería la página? La página nuestra es legadobautistaconfesional.com. legadobautistaconfesional.com. Gracias, Jorge querido. Muchas gracias. Es con muchísimo gusto, mis hermanos. Espero que sigamos creciendo juntos en nuestro entendimiento y nuestra fe. Sepan que estamos planificando una conferencia en donde va a estar Villa Mercedes y Saldán y en donde va a estar el pastor Jorge predicándonos. Así que estén orando por esto. Eso va a ser en Córdoba, Argentina. Bien, amados, yo le voy a pedir a Oscar si él puede ir cerrando con una oración. Jorge, amado, gracias por tu exposición excelente, como siempre, por cómo el Señor usa tu vida. Oramos en respaldo a tu ministerio y a todo lo que haces. Deseamos que el Señor te siga utilizando, querido hermano.
Oscar, cerrás con una oración. Oramos. Bendito Dios y Padre que estás en los cielos, cuán agradecidos estamos por permitirnos participar de estas reuniones. Queremos rogarte, clamarte por las vidas de las personas que nos están guiando en este camino, en esta carrera. Oramos por nuestro pastor Ariel, oramos por Jorge, que tú le des la voluntad de perseverar, de no caer en flaquezas. Y si esto pasa, que se alimenten de tu fuerza, que tú los fortalezcas para continuar. Gracias por esta reunión que nos bendijo, que nos instruyó y que nos permite conocer todas estas herramientas que nos van a ayudar a comprender mejor tu palabra, a comprender mejor estas doctrinas que a veces son difíciles de explicarle a la gente y a nosotros mismos. Gracias, bendito Dios. Rogamos por esa conferencia que se está programando y rogamos por tu iglesia en todo el mundo, que tú la guardes, que tú fortifiques, consueles a los que reciben persecución. Ayúdanos a nosotros a permanecer fieles, a huir del pecado y a mirar esa cruz, a ese Cristo que sufrió, que se humilló para darnos vida eterna. En su nombre te pedimos, te agradecemos. En Cristo Jesús. Amén.